y bienvenidos al blog de la doctora Jack. Señoras y señores, antes de empezar y como en cada video les dejo en la parte de abajo mis redes sociales y les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para que sepan cuando hay nuevo video. Señoras y señores, en este video les voy a hablar del síndrome de burnout y el síndrome de burnout en médicos y médicos en formación. Para los que no saben, el síndrome de burnout o burnout syndrome es un síndrome psicológico en el cual se presenta cansancio emocional, despersonalización o cinismo y disminución del rendimiento o ineficacia. Está causado por el estrés constante por la excesiva demanda de un trabajo en donde hay poca flexibilidad laboral y hace que el trabajador se sienta cansado, enojado, frustrado y con apatía. Prácticamente el síndrome de burnout lo ocasiona un trabajo que truena mental y físicamente a una persona en donde hay tanto trabajo y tanta presión que la persona no solo se siente agotada, sino que su rendimiento baja, comienza a pensar en que nada de lo que hace es útil, empieza a sentir desinterés por su trabajo y puede haber apatía, distanciamiento y cinismo, y hasta cierto punto puede llegar a ser grosero. Puede suceder en todas las profesiones, pero desde los años 80 se ha vinculado a los profesionales de salud por la intensidad de trabajo, la fatiga crónica y la interrupción constante del ciclo circadiano. Hay varios artículos que se los dejo en la parte de abajo por si los quieren leer, en donde mencionan que la prevalencia del síndrome de burnout en médicos y médicos en formación va en aumento. Pero a ver, ¿cómo se mide el síndrome o cómo se puede diagnosticar de una manera tangible? Hay una herramienta, la MBI, que es un cuestionario de 22 preguntas encaminadas a los 3 vértices principales: cansancio, cinismo, ineficiencia. Después de contestar las preguntas se obtiene un puntaje. Se ha estado aplicando esta herramienta en conjunto con algunos otros cuestionarios para saber cuántas personas del sector salud padecen del síndrome de burnout. Hay varios estudios y varios resultados con muestras y poblaciones distintas. En unos reportan que el 44% de los médicos presentan síndrome de burnout. Otros reportan que el 35.7%. Hay otro estudio en donde incluyen a estudiantes de medicina y el porcentaje sube a 52%. Y por último, hay un estudio en donde dividen los resultados por especialidad, en donde concluyen que las especialidades más afectadas son urgenciólogos e internistas, donde el 76% de los médicos y residentes presentan el síndrome. A pesar de tantos porcentajes y estudios diferentes, se establece que 1 de cada 2 médicos o médicos en formación padecen del síndrome de burnout, lo que sería el 50% de los médicos, independientemente de su puesto, especialidad y nivel de estudio. Pero ahora, ¿qué es lo que desgasta y satura tanto a los médicos? Pues hay varios factores. Número 1, la carga excesiva de trabajo. Y es que se reporta que los médicos que tienen más de 20 pacientes a su cargo tienen mayor riesgo de sentir presión y cometer errores en el trabajo. Ahora, díganme, ¿cuántos de ustedes creen que en el Hospital General de México un residente tiene menos de 20 pacientes a su cargo? ¿Cuántos de ustedes, siendo internos en un hospital público, tuvieron menos de 20 pacientes a su cargo? Nadie. Pero no solo es por el número de pacientes, sino el tiempo que los médicos invierten llenando un expediente para darle la atención al paciente. Los médicos reportan que pasan de 4.5 a 6 horas al día capturando datos en una computadora para poder dar la atención. Y que del tiempo total que le dedican a un paciente, 37% del tiempo lo gastan frente a un expediente o a una pantalla por todo el papeleo que deben de llenar. De hecho, ponen un ejemplo de un hospital en Estados Unidos que solo para prescribir un tratamiento para un paciente con hipertensión arterial, los médicos deben de dar 14 clics, o sea, 14 apartados deben de ser confirmados para poder dar una receta con un medicamento para un paciente con hipertensión arterial. Es mucho tiempo perdido, poca eficiencia, y recalcan que sienten que pasan más tiempo frente a una computadora, a una pantalla, que viendo al propio paciente. Número 2. Los pagos. No hay remuneración justa para los médicos. En México tenemos un problema en donde el presupuesto en salud es corto, por lo que pocos médicos tienen un sueldo justo para el tiempo que trabajan. Eso desgasta a los trabajadores y aumenta el estrés y los desmotiva. Número 3.
0 errores. Y es que los médicos y profesionales de salud en general cargan con una presión laboral de no poder equivocarse en su práctica diaria. Dentro del mismo gremio hay presión y mucho ego que no permite errar. Fuera del gremio, los pacientes no permiten errores de médicos. Ahora, agreguen a esto que es un médico que lleva más de 24 horas sin dormir, atendiendo a más de 20 pacientes y esperan que su cerebro y su cuerpo esté trabajando bien. Esperan que recuerde todo y cada uno de los detalles de cada paciente. No lo creo. Hay que aclarar también que muchos de los errores que un médico comete no son propios del médico o por falta de competencias del médico, sino que el instituto o el hospital no tienen los insumos, aparatos, capacidad para que un médico pueda hacer su trabajo correctamente. Este factor de 0 errores hace que los médicos vivan con miedo. De hecho, 73% de los médicos en Estados Unidos reportan que ejercen la medicina a la defensiva, donde piden estudios extras para no equivocarse. Pero prefieren eso a meterse en algún problema por demanda o con la institución, lo cual está fatal, pero es lo que han adaptado para poder defenderse. Y por último, aunque no todos los estudios agregan este punto, creo que es importante: el abuso. Voy a hacer un paréntesis en este tema. Estuve investigando y desde los años 60 hay publicaciones de abuso dentro del gremio médico. Abuso psicológico, verbal, físico, académico o sexual. Hay mucho que decir al respecto, pero lo mejor será hacer un video solamente dedicado al abuso en el gremio médico. Pero el punto que quería hacer sobre esto es que en las publicaciones se reporta que el 98% de los médicos en formación, estudiantes, internos, pasantes, residentes, han sufrido algún tipo de abuso por lo menos una vez en la trayectoria de su carrera. 98%. El abuso de cualquier tipo hace que te sientas desvalorizado, incluso puede predisponer a la depresión, apatía y aislamiento. Factores que también son parte del síndrome de burnout. A todo esto agreguen que los médicos no duermen. Constantemente están interrumpiendo el ciclo circadiano. No dormir afecta la toma de decisiones. Ahora solo piensen que una persona que no ha dormido está operando a otra. Y finalmente, el no dormir afecta el sistema hipotálamo hipoficiario, donde el exceso de estrés hará un desbalance de los niveles de cortisol, haciendo que este disminuya. Esto aumenta la probabilidad de tener depresión, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, alteraciones del sueño, síndrome metabólico y aumenta la mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Desgaste físico y emocional para los trabajadores de salud. Predisposición a presentar el síndrome de burnout, desinterés por el trabajo, desmotivación e ineficacia. Y a mediano y largo plazo, ¿cuál es el impacto del síndrome de burnout? Mala calidad de atención en salud, aumenta los errores en la práctica, los pacientes no están satisfechos con la atención, absentismo y disminución de la productividad, roces entre colegas, depresión de los trabajadores, abuso de sustancias y drogas, pensamientos suicidas y suicidio. Y entonces entramos a un tema importante donde hay cifras alarmantes. 15% de los médicos con diagnóstico de síndrome de burnout tienen también diagnóstico de depresión. Y es que hay que aclarar que aunque el síndrome de burnout y la depresión tienen manifestaciones similares, no son lo mismo. Y una persona con síndrome de burnout puede desarrollar depresión y viceversa. Pero su causa y tratamiento son diferentes y ambas tienen que ser diagnosticadas y diferenciadas. Y en los últimos estudios se ha encontrado con un problema dentro del gremio médico. Los mismos médicos y especialistas tienen miedo de aceptar que cursan con depresión porque creen que al decirlo públicamente perderán su cédula para ser médicos o tendrán problemas con la institución o con el hospital. Entonces prefieren callarlo. Además, también se publicó en uno de los artículos que los médicos perciben el síndrome de burnout como un signo de debilidad en la profesión, por lo que prefieren seguir aguantando en lugar de intervenir y pedir ayuda. Esto es muy grave porque no nos estamos dando cuenta que el mismo trabajo en el que quieres aguantar es lo que te está destruyendo y a la vez tú estás descomponiendo la armonía dentro del trabajo. No es algo pasajero, es algo que se va acumulando y se tiene que resolver. Para poder aguantar, los médicos optan por aislarse, desentenderse, desquitarse con un colega o empezar a consumir alcohol o drogas. Se reporta que de 10 a 12% de los médicos con síndrome de burnout desarrollarán abuso de drogas, lo cual termina por hundirlos. Y ahora vamos a pasar a los suicidios. En Estados Unidos se estima que 400 médicos se suicidan
cada año. Por lo que también se ha estudiado este punto y se reporta que 6.4% de los médicos encuestados ha considerado suicidarse, padezcan o no el síndrome de burnout. Dentro de los que sí padecen el síndrome de burnout, 14% de ellos han pensado en suicidio y el 1% ha intentado suicidarse. De los estudiantes tomados en cuenta en las publicaciones, 10% de ellos han presentado ideas suicidas. Sabiendo todo esto y conociendo estas cifras, no entiendo cómo directores de universidades, hospitales, el propio gobierno de México y de todos los países con cifras similares no hacen algo por mejorar la calidad de condiciones de trabajo de los médicos y estudiantes de medicina. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para mejorar o eliminar el síndrome de burnout? Primero, reconocerlo o hacer el diagnóstico del síndrome. Saber que se puede confundir con depresión o con hipotiroidismo. Tienen síntomas en común, pero haciendo un buen análisis clínico se hace el diagnóstico. Segundo, iniciar un tratamiento. Si hay diagnóstico del síndrome de burnout, el tratamiento es básicamente disminución del estrés, disminución de la carga de trabajo, dormir y si hay un diagnóstico agregado de depresión, tratar la depresión. Y el tercer punto es mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de salud, repartiendo horarios de trabajo adecuados, número de pacientes por médico razonable, optimizar la captura de datos de los pacientes para facilitar el trabajo de escritorio, abastecer los hospitales e institutos para que los médicos y personal de salud puedan trabajar adecuadamente, asignar sueldos y salarios dignos y justos para el personal y finalmente facilitar apoyo psicológico dentro del trabajo para que se sientan acompañados, apoyados en cualquier circunstancia. Todo esto implica hacer un gasto y cambio en muchas de las políticas y en sí en el sistema de salud. Si analizaran bien que una inversión destinada a mejorar las condiciones de los médicos puede mejorar muchos aspectos del sistema de salud, no lo pensarían dos veces. Mejoraría la calidad de atención, se disminuirían errores en la práctica, mejoraría el ambiente laboral, aumentaría el rendimiento del personal, disminuiría a largo plazo los costos en atención de salud. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nuestros sueños de ser médicos y profesionales de salud son más fuertes que todo eso y seguimos sacando el trabajo, seguimos resolviendo las cosas a pesar de las carencias. Estas cifras son reales, la depresión es real, el síndrome de burnout es real, los suicidios son reales, el abuso dentro del gremio son reales. Y no sé si desafortunadamente o afortunadamente están sucediendo cambios en la sociedad, cambios en los grupos vulnerables, porque estamos hartos de que no se vea por nosotros. Veo lejos el cambio, pero no lo veo imposible. Hoy nos queda apoyarnos, escucharnos, asistirnos, pero estoy convencida que si nos organizamos como gremio, podemos hacer que nos escuchen y finalmente mejorar como sociedad y profesionistas. Si se sienten solos, perdidos, tristes, presionados, si se sienten cansados de todo, sepan que no son los únicos y que no están solos. Habemos gente moviéndonos para que todo esto cambie para bien y que tú y todos los que siguen se les trate con dignidad. Señores y señoras, espero de verdad que este video les haya hecho sentido, que encuentren algo de motivación, que si estaban sintiendo algo de esto y no sabían qué pasaba dentro de su mente, ahora lo sepan y alcen la voz. Pidan ayuda, es válido y justo. Este fue el tema del síndrome de burnout. Dejen su comentario abajo y estamos para ayudarnos. Les recuerdo que este es el blog de la doctora Jackie. Adiós.